La Navidad siempre ha sido vista como la época de la luz, de las velas cálidas, de las calles decoradas y del espíritu familiar. Pero en los Alpes europeos, durante siglos, diciembre no significaba únicamente alegría, significaba miedo. No era Papá Noel quien hacía temblar a los niños, sino algo muy distinto. Una criatura que caminaba por la nieve dejando huellas profundas, como de cabra, pero demasiado grandes para ser reales. Ese ser era el Krampus. Si este viaje por la historia te ha parecido interesante, te invito a suscribirte, para seguir explorando juntos los misterios que el tiempo ha intentado ocultar. Para entender su historia, hay que viajar a los valles helados de Austria, Alemania y el norte de Italia, donde la llegada del invierno marcaba el comienzo de noches largas, silenciosas y peligrosas. En aquellas montañas, la oscuridad caía temprano y el viento golpeaba las casas de madera como si algo intentara entrar. Y no hacía falta mucha imaginación para que los habitantes, aislados durante semanas, empezaran a creer que algo se movía entre los árboles nevados. En ese escenario nació una tradición que no intentaba endulzar la Navidad, sino recordarle a los niños que el invierno también tenía un lado oscuro. Mientras San Nicolás premiaba a los pequeños que se habían portado bien, Krampus era la criatura que se llevaba a los que no. Su nombre procede del alemán Krampen, que significa garra, y eso ya es suficiente para comprender su esencia. Se le describía como un ser demoníaco, mitad cabra, mitad hombre, con cuernos retorcidos, pelaje negro y ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Sus pezuñas dejaban marcas en la nieve y su respiración, según las leyendas, podía verse desde varios metros como si exhalara fuego. Pero lo más aterrador no era su aspecto, era su propósito. Mientras San Nicolás recorría las aldeas con un saco lleno de regalos, el Krampus caminaba a su lado cargando otro saco, pero ese no contenía dulces. Ese saco era para los niños desobedientes, los mentirosos, los que no obedecían a sus padres. El Krampus los atrapaba con cadenas y campanas oxidadas. Si la criatura sonaba en la puerta, no traía regalos, traía castigo. El mito cuenta que no todos los niños regresaban. En algunas aldeas se decía que el Krampus los arrastraba a lo profundo del bosque, en otras que se los llevaba a la montaña para nunca volver a ver la luz. También se afirmaba que, en las noches más heladas, podía verse su silueta recortada contra la luna llena, moviéndose lentamente, como si estuviera cazando. Pero ¿de dónde venía esta criatura? ¿Por qué una figura tan aterradora formaba parte de una celebración tan luminosa como la Navidad? La respuesta nos lleva a un tiempo incluso anterior al cristianismo. Muchos historiadores creen que el Krampus tiene raíces paganas, relacionadas con antiguos rituales alpinos dedicados a espíritus del bosque y al dios de la naturaleza salvaje. Era una representación del invierno en su forma más cruel. El frío que mata, la noche que oculta peligros, la naturaleza cuando deja de ser amable. Cuando el cristianismo se expandió por Europa, estas criaturas paganas no desaparecieron, se transformaron. Krampus sobrevivió como la sombra de San Nicolás. Donde el santo era misericordia, el demonio era castigo. Donde uno llevaba luz, el otro traía oscuridad. Una dualidad perfecta, un equilibrio entre premio y terror. A partir del siglo XVII, en muchas regiones surgió una tradición que aún existe. El Krampuslauf, la carrera del Krampus. Cada diciembre, hombres jóvenes se disfrazaban con máscaras terribles, pieles de animales y enormes cuernos, recorriendo las calles entre campanas, gritos y antorchas. Corrían detrás de los espectadores, especialmente los niños, como si el verdadero demonio caminara entre ellos. El sonido de las cadenas arrastrándose sobre la nieve se volvió un símbolo inconfundible del invierno alpino. Las máscaras talladas a mano tenían expresiones grotescas, lenguas enormes, colmillos afilados, ojos desorbitados. Cada pueblo tenía su propio estilo, transmitido de generación en generación. Y aunque
aunque la iglesia intentó prohibir estas celebraciones en varias ocasiones, lo cierto es que nunca lo consiguió. La gente necesitaba al Krampus, quizá porque representaba un miedo real. En invierno, la vida era frágil y la muerte estaba cerca. Quizá porque, para que exista una luz, debe existir una sombra. Con el tiempo, el Krampus dejó de ser solo un monstruo para convertirse en una lección. Se enseñaba a los niños que sus acciones tenían consecuencias, que si se portaban bien, San Nicolás llegaría con regalos. Pero si no, el Krampus ya conocía su nombre. En los últimos años, el mito ha resurgido con más fuerza que nunca. Películas, libros, festivales masivos, pero ninguno logra capturar del todo la sensación original. Aquel miedo ancestral que se sentía en las aldeas cuando en mitad de una tormenta de nieve, las campanas del Krampus resonaban entre los bosques oscuros. Porque al final, Krampus no era solo un monstruo, era el recordatorio de una verdad antigua, que incluso en la época más luminosa del año, la oscuridad sigue vigilando. Y en algunas noches de diciembre, si escuchas algo moviéndose entre los árboles, no te alarmes. Quizá sea solo el viento, o quizá sea el demonio de la Navidad buscando a quien se ha portado mal.